Desde la escucha, el viaje de despertar de una partícula de polvo. Nuestra mente, que siempre busca aferrarse a lo externo, es la raíz de todo sufrimiento. El camino para liberarse del sufrimiento es ir contra la corriente, regresando a la conciencia de la realidad de nuestro cuerpo y mente. A través de escuchar continuamente el Dhamma verdadero y entrenar de manera constante, la mente pasa de ser un participante que se sumerge en las circunstancias a convertirse en un conocedor y observador que se establece en la calma, viendo claramente la naturaleza del surgimiento y desaparición de todos los fenómenos, todas las formaciones. Cuando la sabiduría comprende verdaderamente que todas las circunstancias, sin excepción, manifiestan las tres características del Dhamma: impermanencia, anicca, sufrimiento, dukkha, y no yo, anatta, y son completamente iguales ante ellas, la mente naturalmente abandona la lucha de la codicia, el odio y la ignorancia, liberándose de la ilusión del yo y alcanzando finalmente la verdadera paz y libertad. ¿Quién no ha escuchado nunca un CD de Luang Por o visto un video suyo? ¿Hay alguien? Por favor, levante la mano. No tengan vergüenza. Si no hay nadie, levanten la mano. ¿Hay alguien? Si no hay, perfecto. Si hay alguien, una persona, el consejo de Luang Por es que vayas a escuchar. Los CDs de Luang Por están disponibles gratuitamente en el templo, puedes llevártelos. El Dhamma no es algo difícil, de verdad, pero es algo nuevo, algo que no conocíamos. Por ejemplo, desde que nacemos, siempre estamos enfocados en las cosas externas. Cuando éramos pequeños, nuestros padres constantemente atraían nuestra atención: esto es papá, esto es mamá. Cuando los adultos nos visitaban, desde que éramos bebés, nos llamaban pequeño, pequeño, invitándonos siempre a interesarnos por lo externo. Por eso, fuimos entrenados para ser atraídos hacia afuera, lo cual también es necesario. Si no conociéramos el mundo externo, no podríamos sobrevivir en esta sociedad. Pero una vez que crecemos, las cosas externas que nos atraen se multiplican. Cuando somos jóvenes, miramos a las personas que nos gustan y todo lo que hacemos está enfocado en lo externo. En esta era, todo el día estamos bombardeados con noticias de todo tipo. Luang Por leyó una vez que la cantidad de información que una persona recibía durante toda su vida en la era de Ayutthaya no se compara con lo que absorbemos en una semana en esta era. Cada día recibimos una cantidad enorme de información del exterior, por lo que nuestra atención siempre está corriendo hacia afuera. Con el tiempo, la atracción externa se vuelve más fuerte, y querer ir contra la corriente, regresar a encontrar nuestra propia mente, se convierte en algo muy novedoso, algo de lo que nunca hemos oído hablar. El Buda nos enseñó que debemos regresar a encontrarnos a nosotros mismos, pero no sabemos cómo hacerlo, cómo reconocernos o entendernos. Por eso, el Dhamma, aunque es fácil, se vuelve muy difícil porque no lo conocemos, no estamos familiarizados con él, no sabemos el método. Para poder reconocernos a nosotros mismos, debemos entender para qué queremos conocernos y entendernos. Si entendemos completamente quiénes somos, sabremos que, en realidad, somos uno con el entorno externo, somos simplemente una partícula de polvo en el mundo, apenas un grano de polvo insignificante en el universo, sin ningún significado. Por ejemplo, si todas las personas del mundo, miles de millones, murieran juntas, el universo no se inmutaría, no tendría ningún significado. Pero erróneamente pensamos que somos muy importantes, que somos grandiosos, que somos esto o aquello, mucho más grandes y poderosos de lo que realmente somos. En realidad, solo somos una partícula de polvo muy pequeña, vivir o morir no tiene ningún significado para el universo o el mundo entero. Pero definimos erróneamente: soy así, soy asá, y por eso siempre estamos luchando, y en nuestra mente nunca encontramos paz ni felicidad. El Buda nos enseñó que debemos regresar a conocernos y entendernos, a explorar quiénes somos. Esto que llamamos nosotros mismos es simplemente cuerpo y mente. Para poder conocer y entender nuestro cuerpo y mente, primero debemos tener conciencia, sati. La conciencia es simplemente una herramienta para ser conscientes del cuerpo y de la mente, para darnos cuenta de la existencia del cuerpo y de la mente. Esto se llama conciencia. Además, está la sabiduría, panna. La sabiduría es conocer la realidad, la verdad del cuerpo y la mente, que es diferente. Por ejemplo, ser consciente del cuerpo y la mente es usar la conciencia. Cuando nos movemos o hacemos algo, podemos ser conscientes de ello, esto se llama tener conciencia, pero aún no es suficiente para liberarnos del sufrimiento. Si tenemos conciencia y la mantenemos constantemente, ese enfoque solo lleva a la concentración, samadhi, solo a la calma.
Lo que realmente nos permite liberarnos del sufrimiento y escapar del ciclo de renacimientos es la sabiduría. La conciencia sabe que el cuerpo existe, que la mente existe, que el cuerpo se mueve, que la mente se mueve. La conciencia es el sujeto que percibe esas condiciones y estados, que es consciente del estado del cuerpo y de la mente. La sabiduría, por otro lado, es la mente que comprende de manera inteligente la realidad de los fenómenos mentales, nama, y físicos, rupa. La conciencia nos permite distinguir que la codicia no es lo mismo que el odio, que el sufrimiento no es lo mismo que la felicidad. Porque podemos distinguir claramente la codicia del odio, cada uno tiene sus propias características, lo que llamamos características específicas. La codicia tiene sus características, el odio tiene las suyas, la dispersión tiene las suyas, la apatía tiene las suyas, el sufrimiento y la felicidad tienen cada uno sus propias características. Por lo tanto, cada circunstancia, cada fenómeno, ya sea mental, nama, o físico, rupa, tiene una característica propia, una cualidad distintiva que nos permite diferenciar claramente que esto es diferente de aquello. La codicia es diferente del odio, el sufrimiento es diferente de la felicidad, lo bueno es diferente de lo malo, el cuerpo es diferente de la mente, los elementos tierra, agua, fuego y aire también son diferentes. Podemos distinguirlos, pero solo con eso aún no nos liberamos del sufrimiento. Solo ver las características únicas de cada fenómeno no es suficiente para liberarnos. Para liberarnos del sufrimiento, debemos ver la característica común de todos los fenómenos, excepto el nirvana, que es un estado diferente. Todos los demás fenómenos, tanto mentales como físicos, comparten una característica común, son impermanentes, anicca, causan sufrimiento, dukkha, y carecen de un yo, anatta. Impermanencia significa que algo que existía en un momento dado, en algún punto desaparece, algo que estaba, ya no está, eso es impermanencia. El sello del sufrimiento significa que las cosas que existen están siendo forzadas a desaparecer, a extinguirse. La impermanencia se ve cuando algo que existía se extingue, el sufrimiento se refiere a las cosas que aún existen pero están siendo forzadas a desaparecer. El no-yo significa que todas las cosas, su existencia, su permanencia, su cambio o su desaparición, dependen de causas y condiciones, no de nuestra voluntad. Estas son las tres características: impermanencia, sufrimiento y no-yo. Estas tres son características comunes a todo, excepto el nirvana, que manifiesta estas tres marcas del Dhamma. Si solo vemos cada fenómeno individualmente, no podemos soltar realmente. Por ejemplo, si vemos que el sufrimiento y la felicidad son diferentes, querremos obtener felicidad y evitar el sufrimiento, ¿verdad? Odiaremos uno y amaremos el otro, y la mente nunca podrá alcanzar un estado de neutralidad. Si solo vemos los fenómenos, como la codicia, el odio, la ignorancia, el sufrimiento, la felicidad, lo bueno o lo malo, o los elementos tierra, agua, fuego y aire, no podremos soltar. Siempre surgirá el gusto por esto o el rechazo por aquello. ¿Por qué? Porque aún no tenemos la sabiduría para ver que todos los fenómenos son iguales ante las tres características del Dhamma: impermanencia, sufrimiento y no-yo. Por lo tanto, desarrollar la sabiduría significa ver la impermanencia, el sufrimiento y el no-yo. Esto es lo que se llama la práctica de Vipassana. No es una sabiduría que surge del pensamiento, la inferencia, el análisis, la lectura o la escucha. Esa sabiduría no puede tocar las tendencias latentes, anusaya. Quizás las tendencias más burdas desaparezcan, pero surgirán otras más sutiles, y nos sentiremos superiores, creyendo que sabemos mucho. Pero la verdadera sabiduría que puede erradicar las tendencias latentes debe ser la sabiduría de Vipassana, la única capaz de eliminarlas por completo. La sabiduría de Vipassana debe ver las tres características en todos los fenómenos y estados, es decir, su comunalidad. En Pali, esta comunalidad se llama característica universal, la característica común de todos los agregados condicionados, sankhara. Al ver esto, comprendemos que tanto el sufrimiento como la felicidad surgen y se extinguen, y la mente ya no anhelará la felicidad ni odiará el sufrimiento. Si vemos que todos los fenómenos son iguales ante las tres características, la mente estará dispuesta a soltar, de lo contrario, seguirá amando uno y odiando otro, siempre atrapada en esa dualidad. Esto ocurre porque no hemos comprendido que todos los fenómenos, ya sea sufrimiento o felicidad, bueno o malo, burdo o sutil, interno o externo, cercano o lejano, son iguales ante las tres características. Si podemos ver que todos los fenómenos son iguales ante las tres características, la mente no amará uno ni odiará otro, dejará de luchar. Nuestra mente sufre porque está luchando. ¿Por qué lucha? Porque es ignorante porque no ve que todos los fenómenos son iguales, que todos surgen y se extinguen. Por eso,
debemos entrenarnos para desarrollar dos herramientas, la conciencia, sati, y la sabiduría, panna. Para tener sabiduría, la mente debe tener concentración, samadhi, ya que la concentración es la causa próxima de la sabiduría, pero debe ser la concentración correcta. Si es una concentración errónea, nos hará más ignorantes que antes. La concentración correcta es aquella acompañada de conciencia, la concentración errónea carece de conciencia. Si al meditar vemos esto o aquello, cosas caóticas, no podremos vencer las tendencias latentes, y terminaremos siendo herramientas de esas tendencias. La conciencia sabe que fenómenos están presentes, la sabiduría ve que cada fenómeno es impermanente, causa sufrimiento y carece de un yo. El sello del sufrimiento no se refiere al dolor. Como Luang Por ya explicó, el sello del sufrimiento no es la sensación de dolor. La sensación de dolor, como sentirse incómodo, enfermo, con fiebre o con dolor físico, se llama sensación de sufrimiento. Pero el sufrimiento en las tres características es diferente, es otro aspecto. ¿Cuántos tipos de sufrimiento hay? En total, hay 10 tipos de sufrimiento. El sello del sufrimiento se refiere a los fenómenos que están siendo forzados a desaparecer. La noble verdad del sufrimiento es otro tema, se refiere a los fenómenos mentales y físicos, los 5 agregados, que se llaman la noble verdad del sufrimiento. Por eso, cuando escuchamos sufrimiento, pensamos que es una sola cosa, pero en realidad hay varias categorías. Para entrenar la conciencia de los fenómenos, al principio, si no somos conscientes de cada fenómeno, ya sea mental o físico, no podremos ver las tres características. Porque las tres características se manifiestan en los fenómenos, sin conciencia de los fenómenos, no podemos ver las tres características, y la sabiduría no puede surgir. Por eso, debemos aprender a entrenar la observación de los fenómenos. Por ejemplo, si alguien tiene una mente propensa al enojo, debe entrenarse en ser consciente de ello constantemente, sabiendo cuándo surge el enojo y cuándo desaparece. Si sabemos inmediatamente cuándo surge el enojo, eso significa que tenemos conciencia. Para quienes tienen una mente propensa al enojo, el enojo surge con frecuencia, así que debemos tomar el enojo como nuestro objeto principal de práctica. Cuando surge el enojo, lo sabemos, cuando surge el enojo, lo sabemos. Repetimos esto una y otra vez, día tras día, hasta que la mente pueda recordar claramente el estado del enojo, saber cómo es el enojo, cómo se siente, cómo surge, cómo funciona. Esto es ver las 4 características de los fenómenos. La primera característica es la característica única del fenómeno, el enojo tiene esta forma, esta sensación, esto es el enojo. Sabemos cómo surge el enojo, cómo funciona, cómo controla la mente para eliminar los objetos insatisfactorios. Una vez que surge el enojo, ¿cuál es el resultado? Veremos que el resultado es que la mente sufre, se siente incómoda. Además, veremos por qué surge el enojo. El enojo no surge sin razón, siempre tiene una causa. Por ejemplo, alguien podría decir que nunca ha odiado a nadie, como la emperatriz Cixi, que nunca odió a nadie. ¿Por qué? Porque si sentía la más mínima insatisfacción hacia alguien, esa persona moría, no había necesidad de odiar, era una pérdida de tiempo. Ella no odiaba porque no había un objeto que provocara el odio, no había una emoción que lo desencadenara. Quizás nosotros tenemos una mente propensa al enojo, pero si hemos acumulado mucho mérito, solo nos encontramos con objetos satisfactorios, no con los que nos disgustan. Por eso, el enojo no tiene oportunidad de manifestarse. El enojo tiene condiciones, no surge sin motivo ni a voluntad. Por lo tanto, el enojo también tiene una causa, debe haber un objeto insatisfactorio. Si siempre encontramos objetos que nos agradan, no nos enojamos, si nos enojamos, estamos equivocados. Poco a poco, aprendemos y entendemos, pero no es necesario entenderlo tan detalladamente como lo explica Luang Por. Solo basta con saber que todos los fenómenos surgen y se extinguen, que surgen y desaparecen. Con saber esto, ya es suficiente para alcanzar la realización del camino y el fruto, el nirvana. Por eso, Luang Por explicó con tanto detalle para mostrar que el Dhamma es muy profundo y sutil. Es tan profundo y sutil que, después de que el Buda alcanzó la iluminación, pensó en no enseñar, porque al principio sintió que era demasiado complicado. No solo el Buda tuvo este pensamiento, según lo que Luang Por ha oído, todos los arahants, en las primeras etapas de su realización, también pensaron en no enseñar. Sentían que el Dhamma era demasiado profundo y sutil, y que enseñarlo podría ser una pérdida de energía, como tocar música para vacas. Pero después de un tiempo, se dieron cuenta de que ellos mismos habían sido como los demás antes, y si ellos pudieron recorrer el camino, otros con suficiente mérito también podrían hacerlo. Si tienen la oportunidad de escuchar este Dhamma,
también podrán liberarse del sufrimiento, y así surge la compasión. El Buda, y también los grandes monjes y arahants, en las primeras etapas de comprender el Dhamma, no querían enseñar, pensando que sería una pérdida de energía. Pero después de un tiempo, su compasión comenzó a actuar. La compasión tiene ciertas señales, como los dioses Brahma, que tienen compasión, alegría, bondad y ecuanimidad. Se dice que los dioses Brahma pidieron al Buda que enseñara el Dhamma. Si no lo hubieran hecho, lo habría enseñado. Seguramente lo habría hecho, porque había acumulado méritos para convertirse en un Buda perfectamente iluminado, habiendo recibido la predicción de un Buda anterior de que alcanzaría la iluminación perfecta. Por lo tanto, incluso si los dioses Brahma no lo hubieran pedido, él habría enseñado. Tal vez sea cierto, pero definitivamente es un símbolo de la compasión. Así que se esforzó por adaptar el Dhamma, haciendo que fuera comprensible para algunos de manera más sutil y para otros de manera más simple. Por ejemplo, a los dioses les enseñó el Abhidhamma, pero si nosotros escucháramos el Abhidhamma, nos dolería la cabeza, con solo leer los sutras ya nos mareamos. Por eso, él enseñaba de manera diferente a cada persona, adaptándose a sus capacidades, ofreciendo el Dhamma justo en el nivel adecuado. Por eso, Luangpor explica un poco más profundamente, porque algunas personas quieren aprender a ese nivel, pero la mayoría no necesita llegar a ese grado. Lo que aprendemos de manera más simple es seguir reconociendo nuestras sensaciones, saber qué sensación surge, y seguir sabiéndolo. Veremos que cada sensación surge y se extingue. No hay ninguna sensación que surja y no se extinga, ya sea sufrimiento, felicidad, buena o mala. Todas surgen y se extinguen. Poco a poco, aprendemos y entendemos, no es algo difícil. Cuando los 5 monjes escucharon el primer discurso del Buda Sakyamuni, solo el venerable Kondañi alcanzó el primer fruto, Sotapanna. Tras alcanzarlo, tuvo una comprensión, todo lo que surge es natural, y todo lo que se extingue es natural. ¿Qué son esas cosas? Son simplemente cada fenómeno, cada circunstancia, surgen y se extinguen. Los fenómenos que aún están en el ciclo de surgir y extinguirse se llaman fenómenos condicionados, Sankara Dhamma. Los que no surgen ni se extinguen existen, y eso es el nirvana, llamado el Dhamma incondicionado. Por lo tanto, lo que el santo de primer fruto vio fue que todo lo que surge se extingue. Comprendió que en este mundo no hay nada eterno, ni siquiera nosotros mismos existimos, todo es prestado temporalmente del mundo. Por ejemplo, nuestro cuerpo es algo que tomamos prestado del mundo para usar temporalmente. Todas las sensaciones, pensamientos, todo está compuesto por muchas causas y condiciones que se reúnen. Incluso la mente depende de la materia para surgir, y la materia se manifiesta dependiendo de la mente, por lo tanto, son interdependientes. Poco a poco, seguimos siendo conscientes, seguimos observando y entendiendo. En algún momento, la mente ve la realidad, lo que surge, se extingue. Dicho de manera simple, lo que surge, se extingue. Cada día, intenta observar si esto es cierto o no. Observar, no pensar, son cosas diferentes. La sabiduría que surge del pensamiento y el análisis no afecta en nada a las tendencias latentes. Si pensamos demasiado, alimentamos las tendencias latentes y surge el ego, el orgullo, yo sé, yo soy grande. Por eso, debemos ver realmente cada fenómeno tal como es, lo que significa ver que todos manifiestan las 3 características. La práctica de Vipassana, donde Pasana significa ver y Vi significa claramente, es ver las cosas tal como son, es decir, ver las 3 características. Tener solo conciencia no es suficiente para entrar en Vipassana. Debemos ver las 3 características. Para verlas, la mente debe estar estable y neutral, lo que significa tener la concentración correcta. Una mente con la concentración correcta es una mente estable y neutral. Como Luangpor repite una y otra vez, debemos entrenar para que la mente se convierta en el conocedor, en el observador. Una mente que es conocedora y observadora es una mente estable y neutral. Una vez que se convierte en conocedora y observadora, todos los fenómenos se separan. Por ejemplo, cuando estamos sentados, en el momento en que la mente es el conocedor, veremos que el cuerpo es una parte y la mente es otra, son diferentes. El cuerpo es una parte, la mente es otra. Cuando surge la felicidad o el sufrimiento en el cuerpo, también lo veremos, el cuerpo es una parte, la felicidad o el sufrimiento en el cuerpo es otra parte, y la mente como observadora es otra parte. Los fenómenos se separan gradualmente. Cuando surge la felicidad, penetra una circunstancia y surge la codicia, satisfacción con esa felicidad. La codicia es un fenómeno, no es el cuerpo, no es la felicidad, es otro fenómeno, pertenece al grupo de los agregados condicionados, Sankara.
La mente como conocedora pertenece al grupo del agregado de la conciencia, viñana. Por lo tanto, cuando tenemos conciencia como conocedores, comenzamos a separar los agregados, estamos sentados, vemos el cuerpo sentado, la mente es el observador, la felicidad o el sufrimiento surgen en el cuerpo, la mente es el conocedor. Veremos que la felicidad y el sufrimiento son objetos de observación, no son el cuerpo, son otra parte, y tampoco son la mente. Poco a poco, se separan. Luego, la codicia, el odio y la ignorancia son otros objetos observados, no son el cuerpo, no son la felicidad ni el sufrimiento, no son la mente, son otro estado, pertenecen al grupo de los agregados condicionados. Seguimos observando, y veremos que lo que llamamos yo se divide en partes, porque la mente está estable como conocedora y observadora. Sin esa estabilidad, sin ser conocedores y observadores, no hay concentración correcta, y no es posible separar los agregados. Por lo tanto, la sabiduría de separar los fenómenos mentales, nama, y físicos, rupa, no se logra. Para separar nama y rupa, debemos ver el cuerpo sentado, y la mente como conocedora, eso es separar nama y rupa. O el cuerpo respirando, la mente como observadora, eso es separar nama y rupa. La mente es nama. Todas las sensaciones también son nama, pero son nama diferentes del conocedor. La mente es nama, llamada mente nama, y todas las sensaciones y pensamientos son otro nama, llamado factores mentales, que son diferentes. Se separan de la mente. El enojo es diferente de la mente, la codicia es diferente de la mente, la dispersión también es diferente de la mente. Por ejemplo, cuando estamos enojados, la mente es el observador y veremos que la mente no tiene nada que ver con el enojo. O cuando surge la codicia y sabemos con conciencia que ha surgido, la mente está estable con conciencia, como observadora, con la concentración correcta, y surgirá la sabiduría. Veremos que, ya sea codicia, odio o ignorancia, todo lo que es observado no es yo, no es mío, son objetos externos que invaden y la mente solo los observa. Por eso, la mente estable como conocedora y observadora se llama tener la concentración correcta. La concentración no es solo calma. El venerable Ajahn Mahābhua tradujo la concentración como estabilidad. Por ejemplo, una taza de agua colocada en la mesa es concentración. No. El estado estable de la mente, algunos incluso hablan del nirvana como extinción, como enfriamiento. Dicen que el fuego se extingue, que el fuego alcanza el nirvana, o que el arroz caliente se enfría y el arroz alcanza el nirvana, eso es completamente diferente. Estas expresiones pueden confundirnos sobre lo que significa estabilidad. No es como una taza que está en la mesa sin caerse y llamarla concentración, no es eso. La concentración es el estado estable de la mente, que no vacila, no se tambalea por los objetos, solo se retira para ser observadora, no se sumerge en ningún estado, solo permanece como observadora. Cuando la mente está consciente de algo, si se sumerge completamente en ello, no está estable, está completamente dentro. Si está estable, no se sumerge. Solo ve los fenómenos llegar e irse, llegar e irse. Entonces surge la sabiduría. Veremos que la codicia viene y se va, el enojo viene y se va, la confusión viene y se va, la felicidad y el sufrimiento vienen y se van, lo bueno y lo malo vienen y se van. Finalmente, despertaremos a la verdad de que todo viene y se va, todo surge y se extingue. Esto se llama abrir el ojo del Dhamma, es decir, ver la realidad completa del universo. En el universo, todo, incluido lo que está dentro de nosotros y lo que está afuera, el universo externo y el universo interno, todo surge y se extingue, nada es eterno ni inmutable. Por eso, al comprender esto, comprendemos todo el mundo. Por eso el Buda tiene el título de conocedor del mundo, él comprendió completamente el mundo, tanto el interno como el externo. Comprender significa saber que todo manifiesta las tres características. Como discípulos del Buda, debemos entrenarnos para que la mente se convierta en observadora. Luangpo ha hablado mucho y ha enseñado muchos métodos para entrenar la mente para que sea conocedora y observadora. Hay dos métodos principales, el primero es practicar la concentración correcta, al llegar al segundo jhana, se obtiene el estado de conocedor y del segundo al octavo jhana todos otorgan el estado de conocedor. El segundo método es alcanzar la estabilidad momentánea, llamada concentración momentánea, que es ver todos los fenómenos tal como son. Saber correctamente los fenómenos, especialmente saber cuando la mente se pierde en pensamientos, es lo que los grandes maestros enfatizan, cuando la mente se pierde en pensamientos, saberlo, cuando se pierde en pensamientos, saberlo, así se puede saber todo el día, porque ocurre con frecuencia. Cuando la mente recuerda que se perdió en pensamientos, en el momento en que recuerda, la mente sabrá por sí misma sin esfuerzo,
porque la conciencia surge de recordar firmemente los fenómenos. Una vez que sabemos inmediatamente que la mente se perdió en pensamientos y estos desaparecen, la estabilidad surge automáticamente, y la concentración correcta surge automáticamente. Entrena con esfuerzo para tener conciencia y una mente estable, y surgirá la sabiduría para ver las tres características. Este es todo el proceso para elevar nuestra mente y alcanzar la liberación del sufrimiento. Si sigues las enseñanzas de Luangpor, todos podrán liberarse del sufrimiento. Pero escuchar por primera vez puede ser un poco difícil, por lo que el consejo es escuchar a menudo, escuchar lo que Luangpor explicó hoy y repetirlo. Hace tiempo, un laico, no recuerdo en qué provincia, quizás en Chonburi o en otro lugar, fue a aprender el Dhamma en la provincia de Ubon Ratchathani. En ese entonces, eran cintas, no CDs, escuchó una cinta hasta que se desgastó, y entonces entendió cómo practicar. Por eso, todos debemos escuchar una y otra vez, repetidamente. No deberíamos seguir siendo ignorantes para siempre. Si tenemos la oportunidad de escuchar el Dhamma, eso ya es tener mérito. Debemos entrenarnos, observar cada fenómeno, y ver que cada fenómeno es igual, surge y se extingue, todos son iguales. Para ver el surgir y extinguirse de los fenómenos, y para que se separen, la mente debe estar estable, debe convertirse en observadora. El consejo es escuchar, ver los vídeos de las enseñanzas de Luangpor, hay muchos. Si no los tienes, lleva los CDs de Luangpor para escuchar. Un gran maestro incluso le dijo a sus discípulos que un solo CD es suficiente, si lo entiendes, puedes llegar al fin del sufrimiento con solo un disco, no se necesita más. Por lo tanto, escucha una y otra vez, no seguirás siendo ignorante. Pero después de escuchar, no solo analices mentalmente, porque si solo piensas y analizas, no funcionará. Después de escuchar, debemos observar la realidad dentro de nuestra propia mente para alcanzar la verdad. Ver la verdad, la realidad, es ver los hechos. Si solo pensamos, eso no es la realidad, los sueños y pensamientos no son la realidad, no son los hechos.